Fields of Despair, los campos de la desesperación. Es un juego de GMT Games, del diseñador es Kurt Louis Kickley. Es un juego sobre la Primera Guerra Mundial. Y es un juego con bloques de madera, pero es un sistema distinto de bloques de madera a los habituales, diferente a los que conocemos de GMT, con el Triumphant Tragedy, o en Europa Engulfed o el Asia Engulfed, es distinto. También a los de Columbia. ¿Por qué es distinto? Porque aquí los bloques de madera no se limitan a tener solo 4 pasos, como pasa en los otros juegos. Pueden tener muchos más pasos. Los utilizan de una manera más creativa, más distinta. Y el juego consigue simular muy bien la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. El juego solo es el frente occidental. Simula de una forma un poco abstracta el resto de la guerra, pero lo hace bien, lo hace de una manera muy atractiva, de una manera sencilla, y resulta un juego muy interesante. Yo creo que merece la pena ver cómo funciona. Vamos a verlo. Este es el tablero de tecnologías y de control de los poderes centrales. El de los aliados es prácticamente igual, solo difiere en una cosa. Lo que vamos a ver aquí son, por un lado tenemos las unidades de artillería. Aquí tenemos la artillería disponible. Esta es la con la que iniciamos la partida. Tenemos una ficha de 0, una de 1, de 2, de 3, de 4 y una de 4 especial, que es el Gran Bertha, que tiene una habilidad especial que luego explicaré cuando hable un poco del desarrollo del juego en el tablero. Los puntos de cada unidad de artillería va a ser el valor de ataque, ¿vale? Se va a tirar un dado por cada punto de artillería. Según los vayamos usando, pues los iremos pasando a la zona de artillería usada que hay aquí. Esta es la artillería disponible y artillería usada. Todo esto va a estar oculto detrás de una pantalla, de esta pantalla. Va a ir oculto detrás, de manera que esto lo pondremos así y el contrario pues no podrá ver lo que tenemos dentro. Como digo, tenemos la artillería disponible. Luego tenemos los aviones, que pasa igual. Tenemos por un lado los aviones disponibles, luego los que vayamos usando y luego los dañados. Los aviones también tenemos fichas. Voy a quitar la pantalla aquí, Incordia. Los aviones empezamos con 5 fichas de 1, 5 fichas de 1 y una de 0. Cada uno, su valor, pues es el número es el valor de dados que van a tirar en combate y también las unidades que van a poder explorar o ver cuando realicen reconocimiento. Por supuesto hay muchas más fichas. Aquí tenemos un montón más de fichas, voy a ponerlas aquí, de artillería, que podemos ir comprando o mejorando a lo largo de la partida. Todo esto, como he dicho, es importante tenerlo, remarcarlo, queda oculto del otro jugador por la pantalla. Y los aviones igual. Tenemos más cantidades de aviones, digamos aviones de valor más grande, eso significa escuadrones más grandes. Y tenemos uno especial, que es un as. En este caso el Barón Rojo, en el caso de los aliados es René Fogg, que también tiene una habilidad especial. Y aquí los iremos poniendo. Cuando nuestros aviones sean dañados, pondremos las fichas de dañado aquí, que pueden ser de 1 o 2, o poner varias fichas, si tenemos 3 daños, por ejemplo, para marcar las unidades dañadas que tenemos. Inmediatamente debajo de nuestras fichas usadas o no usadas de artillería y de aviones de aviación, tenemos la línea de mantenimiento. En este caso, la de mantenimiento alemana está en 13 y la de aviones está en 5. La línea de mantenimiento significa, este es el valor máximo que pueden tener sumados todos los puntos de artillería. En este caso tenemos 4 y 3, 7 y 2, 9 y 1, 10. Y empezamos, porque este es el comienzo de la campaña, con 13 puntos. Podríamos aumentar nuestra cantidad de artillería hasta 13. Si en algún momento esto fuera bajando, porque esto va a ir bajando poco a poco, estuviéramos en 8, tendríamos que igualar la cantidad de puntos disponibles a el valor de mantenimiento. Y en los aviones va a pasar igual. El valor de mantenimiento siempre va a ser igual a la suma de los valores de todos los aviones que tenemos disponibles. Cuando lo aumentamos tendremos más aviones disponibles. Cuando disminuya, pues tendremos que eliminar aviones.
Cuando tengamos daños, esos daños nos van a quitar puntos de avión y a la vez van a disminuir la cantidad de puntos de mantenimiento disponibles de aviación. Bien, tenemos aquí los puntos logísticos. Los puntos logísticos sirven para multitud de cosas. Lo explicaré luego en otro momento porque probablemente es una de las cosas más importantes del juego, es la utilización, cuándo y en qué gastamos los puntos logísticos, ¿vale? Digamos que son unos puntos que nos van a permitir reforzar ataques, nos van a permitir retirarnos antes de un ataque, nos van a permitir avanzar más fácilmente en algún momento, nos van a permitir hacer bastantes cosas. Bueno, ya lo iré explicando. Tenemos luego la capacidad de abastecimiento. La capacidad de abastecimiento es la cantidad de hexágonos en el tablero que podemos tener abastecidos. Tendremos que, donde tengamos fichas, tendremos que abastecerlos. Si no tenemos suficiente capacidad de abastecimiento, tendremos que marcar como desabastecidas, con estas fichas, pues esos hexágonos. Y tendremos que hacerlos además al principio de partida, de manera que el otro jugador lo va a ver. Así que es importante. Bueno, estas tres tracks, estas tres líneas, tanto la artillería como la aérea como la de abastecimiento, van a ir disminuyendo automáticamente cada turno, con lo cual tendremos que ir gastando recursos en ir mejorándolas o manteniéndolas, o tendremos que sufrir las consecuencias de que disminuyan. Y luego tenemos las 4 tecnologías, que son estas de aquí abajo. Las 4 tecnologías tenemos, por un lado, las mejoras de aviación, ¿vale? Cada vez que vamos avanzando en esta track, vamos a ver que, por ejemplo, al principio pone solo uno, es decir, significa que solo podemos tener aviones de potencia de combate o de valor de combate 1. A partir de aquí podemos tener de 1 y 2, 1 y 2, 1 y 3 y de 1 a 4. Es decir, no de 1 y 3, de 1 a 3 y de 1 a 4. Y aquí, además, añadiremos el as. Podremos ya comprar el as. En este caso el varón cojo, que está aquí. Vale, el as lo que va a hacer es que cuando combate tirará 2 dados, una ficha de 2 tira 2 dados, el varón cojo igual, pero puede repetir las tiradas. Digamos, tiene una repetición de tiradas gratuita. Esa es la habilidad especial de los ases, que no está mal. Y además, cuando vayamos mejorando, cada vez que mejoremos y ponga más 1 air, más 1 air, más 1 air, más 2 air, más 2 air, significa que eso va a aumentar nuestro nivel de mantenimiento aéreo. Es decir, no solo vamos a mejorar la capacidad de poner fichas mejores de aviones, sino que además vamos a añadir más puntos al valor de mantenimiento, aparte de los que compremos ahí. Y además, si nuestro valor de tecnología aérea es superior al del contrario, al del otro jugador, cuando ataquemos sumaremos 1 a las tiradas de los dados. Tendremos que anunciar cuál es nuestro nivel de tecnología, y si es mayor, al tirar tendremos un +1 a la tirada. Bien, luego tenemos el gas. ¿Vale? El gas, hay 2 tipos de más, tenemos gas clorino y gas mostaza. La artillería, cuando ataca, hace igual que los aviones, tiramos un dado. Los aviones, luego lo explicaré, pero bueno, la artillería golpea con 5 y 6. ¿Vale? Si tiraremos, por ejemplo, si disparamos con una artillería de 2 o de 3, tiraremos 3 dados. Cada 5 y 6 que saquemos, o 5 o 6, será un impacto. Pues cuando lleguemos a este nivel de gas clorino, los 4 también serán impactos. En este nivel los 4 son impactos, y aquí serán 4 también impactos, pero es gas mostaza. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué hay diferencia entre el gas clorino y el gas mostaza? Ambos hacen que nuestra artillería con 4 también dé, pero las máscaras de gas van a influir en los diferentes tipos de gas. Esta otra tecnología, que son las máscaras de gas, vemos que en el primer nivel hay -0, -0, en el nivel 0, nivel -1 hay 1, hay -1, 0, significa que en cada hexágono el primer impacto de gas clorino lo evitaremos. En el 2, los 2 primeros impactos. Y en el 3 evitaremos los 3 primeros impactos de gas clorino y el primero de gas mostaza. De manera que si nosotros estamos en gas mostaza y el contrario solo está en este nivel, los impactos de 4 serán de gas mostaza y no los evitará. Las máscaras, según va subiendo, vas evitando impactos en la misma casilla, se evitarán en cada casilla, de gas clorino el número de la izquierda y gas mostaza el número de la derecha. Y eso es lo para lo que sirven las ambas tecnologías, el gas y las máscaras de gas. Y finalmente tenemos los Sturmtruppen. En el caso de los alemanes son Sturmtruppen, en el caso de los aliados son tanques, ¿vale? Son estas fichas. Estas son las fichas alemanas. Estas son las fichas aliadas. Vale, ¿para qué sirven? Bien, cuando lleguemos al nivel 3,
vamos a poder empezar a utilizarlas, ¿vale? Estas fichas nos van a servir para cuando hay trincheras poder hacer avances, ¿vale? Poder romper el frente cuando empiezan las trincheras. Antes de las trincheras podremos avanzar normalmente. Cuando explique un poco cómo funciona el juego lo diré, pero después que empiecen las trincheras, para poder avanzar vamos a tener que gastarnos, estas fichas van a estar aquí disponibles, tendremos que comprar con puntos de recursos, y tendremos que gastarnos una ficha para poder avanzar después de un combate, para hacer una ruptura después del combate. Y el número que sale aquí van a ser la cantidad de puntos de combate que van a poder avanzar, de manera que en nivel 3 podremos avanzar con 4 puntos, nivel 4 con 6, en nivel 5 con 7 y en nivel 6 con 10. Y los tanques funcionan exactamente igual, ¿vale? En el aliado. La única diferencia es esa, que unos se llaman tanques y los otros se llaman estos tropas de asalto. Y finalmente tenemos aquí un par de casillas. Tenemos la casilla donde van los Sturmtrooper que vamos comprando, que tienen que estar aquí. Y la casilla de ir guardando puntos económicos de un turno a otro. Un máximo de 3 podemos guardar. Vale, y esta es la hoja de control económico y de control de artillería y de los puntos logísticos y demás que tiene cada jugador, que, recuerdo, está oculta. He doblado el tablero de manera que aparezcan aquí las diferentes tracks y los diferentes marcadores de cosas que van a influir en la partida. Todo esto de aquí está en un lado del tablero son, digamos, que van a representar de una forma a veces un poquito, no abstracta, pero sí de una manera muy sencilla, las cosas que hay en la guerra que influyen. Por un lado tenemos la guerra naval, que está aquí, la entrada de Estados Unidos en guerra, el frente oriental, que lo vamos a representar por aquí tenemos el marcador de turnos, y aquí tenemos las tropas alemanas que hay en el frente oriental, además de los puntos de victoria. Al principio de cada turno, en la secuencia de juego, lo primero que vamos a hacer es mover el marcador de entrada de Estados Unidos. El marcador este va a avanzar automáticamente una casilla cada turno, pero puede avanzar más deprisa debido a la guerra naval. Algunos eventos de la guerra naval pueden afectar a la velocidad en que Estados Unidos entra en la guerra. Ahora lo explicaré. Eso es lo primero que sale cada turno. Después se resolvería el frente del este. El frente del este se resuelve con esta tabla y con esta bolsa. Esta es una bolsa, la bolsa roja, que al principio de partida va a tener 3 cubos rojos y 3 cubos negros, representando los cubos rojos las tropas rusas y los cubos negros las tropas austrohúngaras y alemanas, digamos, la de los poderes centrales. Y cada turno, en la fase del frente del este, vamos a sacar 3 cubos de aquí. Sacaremos 3 cubos, pero no exactamente. Primero, lo primero que haremos es avanzarlo. Avanzaremos y vemos aquí que pone más un RC, es Red Cube, un cubo rojo. Añadiremos un cubo rojo a la bolsa. Aquí añadiremos 2, 2, 2, 1 y 1. Iremos añadiendo tropas rusas a la bolsa. Y eso va a hacer que sea más fácil que salgan cada vez cubos rojos. Y el alemán podrá gastarse puntos de recursos en añadir cubos negros a la bolsa. De hecho, deberá hacerlo porque si no puede tener problemas. ¿Cuáles son los problemas? Pues bueno, vamos a simular. El primer turno esto avanzaría aquí y añadiríamos un cubo rojo a los que ya había. Había 3 y 3. Y lo añadimos a la bolsa. Y ahora, al azar, cada turno vamos a sacar 3 cubos. Y dependiendo de lo que salga, pues pueden ocurrir esto de aquí. Un cubo, 2 cubos, 3 cubos. Si sale un cubo rojo, 2 o 3, vamos a tirar en estas tablas. Tiraremos un dado de 6 y lo cruzaremos con el número de cubos rojos que han salido. Y ese número que sale es la cantidad de puntos de fuerza que tiene en el este, que va a perder los poderes centrales. Y además, si en algún momento salían 3 cubos rojos, se habría producido una gran victoria rusa. Y colocaríamos un cubo rojo aquí. Si a lo largo de la partida se producen 3 grandes victorias rusas, los poderes centrales pierden la partida. De manera que hay que tener mucho cuidado porque se puede llegar a perder la partida aquí, en este tablero. Vamos a ver qué es lo que pasaría. Meteríamos la mano, sacaríamos sin mirar, evidentemente, 3 cubos. Y en este caso tenemos 2 cubos negros y 1 rojo. Los cubos, una vez sacados, se devuelven a la bolsa. Habríamos sacado uno, tiraríamos un dado, un 2 y serían 2. Con lo cual los poderes centrales perderían 2 puntos de
tropas del frente del este. Aparentemente eso no vale para nada, pero estos puntos son importantes, porque en un momento dado, de hecho, a partir del turno 7, o en el turno 8, a partir de aquí los poderes centrales no reciben reemplazos, no reciben más tropas, y las tropas que van a recibir son las que les queden del frente del este. Porque este marcador, cuando llegue aquí, se acabará automáticamente la guerra con el este. Digamos, ahora se habrá producido la revolución rusa y los rusos salen de la guerra. Y este es el turno 7 que va a coincidir aquí. Y en turno 8 y turno 9, todas las tropas que tengas aquí, que tengan los poderes centrales, van a ser los refuerzos que van a recibir. Lo cual es importante que no vayan matando muchos, porque no solo porque no salgan aquí las 3 victorias, saliendo 3 cubos, cada vez que salgan 3 cubos se va a producir una victoria, el cubo se va a quedar aquí, digamos, vamos a quitar un cubo de la bolsa, sino que además se van a perder puntos. Y esto simula, de una forma muy sencillita y interesante, el frente oriental, lo cual le va a obligar al alemán a gastar puntos para meter cubitos negros en la bolsa roja. Bien, pues estas son las primeras cosas que se hacen cada turno. Primero la entrada americana, se mira, luego el frente del este, y luego venía la fase de producción. En la fase de producción lo primero que va a haber es un mantenimiento económico, que es cuando la artillería, el mantenimiento, los marcadores de artillería, de aéreo y de abastecimiento se reducen automáticamente en 1, todos pierden 1, eso simula un poco el desgaste durante la guerra. Esta es vamos a ver si la veis. Esta es la secuencia de juego, veremos avance del marcador americano, resolver el frente del este, producción, la fase de producción. Después vendría el despliegue de manpower, de las tropas, desplegaríamos las tropas en el tablero, que luego lo explicaré. Después se reciben puntos económicos cada turno, cada jugador va a recibir un número de puntos económicos. Aquí en esta tabla está la tabla de refuerzos y economía, y como veis, dependiendo del turno, cada jugador va a recibir un número de puntos económicos que viene aquí. Los alemanes empiezan fuerte y luego van disminuyendo, y los aliados al revés, empiezan más débiles y van aumentando, y una cantidad de refuerzos, ¿vale? En este caso vemos los franceses que entran en París, los ingleses que entran en Inglaterra y luego cruzan el canal, y los alemanes que entran en Coblenza. ¿Vale? Como veis también, al principio los aliados tienen menos, pero poco, y tienen más los alemanes, pero luego va pasando al revés. Y a partir del turno 7 y el 8, como veis, el turnos 8 y 9 no reciben nada los alemanes, que son lo que decía los puntos del este. Los puntos que han sobrevivido a la guerra en el este son los únicos que vamos a tener, si somos los poderes centrales, para recibir. Bueno, decía que recibimos puntos económicos. Ese número de puntos los vamos a recibir, y esos puntos los vamos a recibir en forma de cubitos. ¿Vale? El alemán va a recibir cubitos negros y el aliado van a recibir cubitos azules. Y son los que vamos a gastar. ¿En qué podemos gastar todos estos puntos? Pues en lo que he explicado antes. En todas las cosas que tenemos en la tabla de tecnologías, podemos gastarlos para conseguir artillería, para conseguir aviones, para conseguir más abastecimiento, para puntos de logística, para mejorar cada una de las tecnologías. Podemos gastarlos también para más cosas, podemos gastarlos para reparar fortalezas, podemos gastarlos para pujar por la iniciativa, si queremos que cambie la iniciativa. Todo esto viene aquí, ¿vale? Esto es todas las cosas que podemos cambiar, que podemos gastar los puntos económicos. Y nos va a decir si hay límite o no. Por ejemplo, nos dice que solo podemos gastar... pues solo podemos poner 2 puntos en el frente del este. Es decir, el alemán solo puede añadir 2 cubos, podría coger de esos cubos económicos y añadirlos a la bolsa. También los puedes añadir a la bolsa azul, que luego veréis que es la guerra naval, que ahora lo vais a ver. Bueno, todos esos puntos se pueden gastar, pero no todavía, porque aquí, como veis en la fase económica, nos dice, recogemos los puntos económicos. Cada jugador cogería los que le tocaran. En el primer turno, el alemán 8 y los aliados 4. Y después viene la guerra naval. La guerra naval la vamos a simular con esto de aquí. ¿Vale? Tenemos las tablas de guerra naval y la bolsa de los cubos de guerra naval. Los cubos de guerra naval tenemos lo que hay dentro, que he explicado antes, que empezamos con unos cubos blancos, negros y azules, y van a simular, digamos, los combates o los efectos de los submarinos y del bloqueo aliado. ¿Cómo se va a simular? Bueno, lo primero que tenemos esta tabla de aquí que simula la guerra submarina. ¿Cómo lo hace? Lo primero que tiene que decidir cada turno el jugador de los poderes centrales
es si hace guerra restringida o no restringida. ¿Qué es esto de la guerra restringida submarina o no restringida? Al principio de la guerra, los submarinos alemanes tenían unas órdenes muy estrictas de actuar de una manera, digamos, muy restringida con el bloqueo, con los barcos. ¿Qué es lo que hacían? Lo que hacían es que cuando localizaban un mercante sospechoso de transportar materias para la guerra, material, lo que hacían es salían a la superficie, lo paraban, lo abordaban, investigaban, veían los papeles y si el barco mercante era efectivamente transportaba materias que podían ser susceptibles de bloqueo por ser usables en la guerra, entonces hundían el barco. Pero claro, esto era un procedimiento largo y complejo. Y además pasó que los británicos comenzaron a armar sus mercantes con algunos cañones. Eran mercantes artillados. Y entonces cuando el submarino salía le disparaban, lo cual pues a los alemanes no les gustaba demasiado. Así que en un momento dado decidieron hacer lo que llaman guerra submarina sin restricciones. Es decir, veían un mercante, no salían, lo que hacían se acercaban, lo torpedeaban y lo hundían. No avisaban ni hacían nada. Digamos un poco lo que se entendería como guerra moderna, un poco parecido a lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial. Y esto es la decisión que tiene que tomar aquí el alemán, cuando decide que sea guerra submarina restringida o sin restringir. ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, la primera vez que se activa la guerra submarina sin restringir, el primer efecto es que automáticamente va a avanzar la entrada de Estados Unidos en la guerra. Digamos, a Estados Unidos no le gusta el asunto y es más proclive a entrar antes en la guerra. Eso automáticamente, la primera vez que lo hagamos. Y luego además, cada vez que se saquen los cubos, cuando se saquen los cubos, cada turno vamos a sacar 3 cubos de la bolsa azul. Igual que sacamos 3 cubos de la roja, pues vamos a sacar 3 cubos aquí. Los cubos que saquemos aquí, vamos a sacar 3 por ejemplo. En este caso, pues 2 azules y 1 negro. Los cubos azules, cada cubo azul va a eliminar un punto de recurso alemán y cada cubo negro va a eliminar un punto de recurso aliado. Los cubos blancos son, digamos, neutrales, no eliminan nada. Los cubos volverán, salvo los blancos que se quedan eliminados. Y además, si hemos declarado guerra submarina no restringida, por cada cubo negro que tengan va a avanzar esto un nivel, cada cubo. Y eso hará que tiremos en esta tabla de aquí para ver, tiraremos un dado de 6 por el nivel en el que esté la guerra submarina sin restricción, y estas serán tropas inglesas que se pierden al cruzar el canal, al llegar hacia Francia. Digamos, vamos a haber hundido transportes y se van a haber perdido tropas. A la cantidad de puntos que pierde los poderes centrales, por los cubos azules que se saquen, se va a añadir cada turno además el bloqueo. Esto de aquí, esto es el bloqueo. El bloqueo va subiendo un punto cada turno. Y este más 1, más 2, más 3 son puntos económicos, además de los cubos azules que va a perder los poderes centrales. De manera que cada vez van a perder más puntos económicos. Es decir, como hemos visto en la tabla antes, los poderes centrales en el turno 1 reciben 8, en el turno 2 10, 12, en el 3, 12 en el 4, 11 en el 5, pero a todos estos le vamos a tener que restar los puntos por los bloques azules que vayamos sacando, los cubitos azules, y los puntos del bloqueo. De manera que, por ejemplo, en el turno 5 son 11, pero en el turno 5 va a estar aquí el bloqueo. De manera que ya no van a ser 11, van a ser solo 9, más menos los cubos azules. Y los cubos azules se pueden ir metiendo más cubos cada vez aquí. Además hay otro efecto. Si en algún momento hemos declarado guerra submarina no restringida y sacamos 3 cubos negros, el alemán saca 3 cubos negros de la bolsa, habremos de tirar un dado. Y si ese dado es un 5 o un 6, los Estados Unidos avanzarán otra casilla más, otra casilla extra. De manera que la guerra no restringida puede hacer que en algún momento avancen avancen los americanos más veces, ¿vale? Y entren antes en guerra. Y esto es todo lo que tenemos por aquí. Las únicas otras cosas que tenemos extra es que vemos, como veis, cada turno, luego lo explicaré cuando explique el juego bien, tiene como 2 fases, la fase de acción 1 y la fase de acción 2, y luego la interfase entre turnos. De nuevo, la 1 y la 2, el turno 2, el turno 3. Como veis, los 3 primeros turnos son 1914.
Y a partir de 1915, digamos, los turnos, estos 3 turnos son 2 años, es decir, los 3 primeros turnos representan 1 año, pero los 3 siguientes representan 2 años. Digamos, esto simula que la guerra se vuelve más lenta, más complicada, porque además a partir de aquí comienzan las trincheras. Este es el marcador de trincheras. A partir de aquí todas las casillas se consideran que tienen trincheras, hasta el final de partida. Y las trincheras, pues vamos a ver su efecto aquí en la tabla de trincheras cuando explique luego el combate. Bueno, pues estos son todas las tracks de información general que tenemos y cómo funciona un poco la guerra naval y la guerra en el este. Nos queda, pues, por supuesto, explicar cómo funciona el tablero principal, el combate. He colocado el escenario introductorio para explicaros un poco cómo funciona el juego. La secuencia de juego sería lo que os he contado antes. Primero empezaríamos con el avance del marcador de Estados Unidos, luego el frente del este, luego vendría toda la fase económica, con la guerra naval incluida. Y después se gastarían los puntos económicos, que los podemos gastar en todo lo que os decía antes, ¿vale? Todo lo que viene aquí en esta tabla, ¿vale? Que podemos incrementar el mantenimiento de artillería, el mantenimiento de aviones, la capacidad de abastecimiento. Podemos añadir artillería. Os he dicho que la artillería funciona algo distinto. Siempre que compramos un punto de mantenimiento de avión, nos va a dar un punto más. Vamos a tener disponible automáticamente un punto de avión más. Pero la artillería no. Tenemos que comprar, por un lado, los puntos de abastecimiento, el nivel de mantenimiento, y luego las fichas. Es decir, de manera que cada ficha de artillería en realidad nos va a costar 2 puntos de abastecimiento. Podemos también comprar los Stun Trooper y los tanques. Bueno, esto es una regla opcional de soborno a los belgas por parte de los alemanes, pero bueno, que no tienen por qué atacarlos. Podemos convertir también infantería en caballería. Podemos añadir cubos al frente del este. Podemos reparar una fortaleza. Y se puede pujar por la iniciativa. En el juego empieza teniendo la iniciativa los poderes centrales, pero se puede pujar puntos se pujan metiéndose en la mano puntos económicos para cambiar esa iniciativa. Y eso puede hacer que en un momento dado pues haya lo que solíamos llamar un flip-flop, es decir, mueve un jugador y acto seguido vuelve a mover ese jugador porque ha cambiado la iniciativa. El jugador que iba segundo de repente es el primero y cambia la iniciativa. ¿Vale? Podemos también comprar puntos logísticos, un máximo de 3. Podemos comprar puntos de bloqueo naval, es decir, cubos azules o U-boats, es decir, submarinos alemanes. Y podemos mejorar las tecnologías. Todo esto lo vamos a hacer en la fase económica antes de comenzar la fase principal de juego, la fase de acción. ¿Vale? Después revelaríamos lo que se ha pujado y colocaríamos si hay algún hexágono que está desabastecido. Eso va a depender de la cantidad que tengamos de nivel de abastecimiento, y tendríamos que colocar pues un marcador así. Colocaríamos fichas marcando las unidades que estuvieran desabastecidas. Los fuertes nos van a ayudar algo a abastecernos, es decir, un fuerte de 4 nos va a abastecer hasta 4 pasos de tropas, uno de 5-5, uno de 2-2. De manera que esas son zonas que no tendremos que marcar desabastecidas si los fuertes mantienen la cantidad que marcan. Es decir, si tenemos 4 o menos tropas en un sitio de 4, pues están abastecidos. Y después de eso comienza la fase de acción. La fase de acción, cada turno tiene 2 fases de acción: la fase de acción 1 y la fase de acción 2. La 1 y la 2. Al principio del juego normalmente tiene la iniciativa el alemán. Bueno, depende del escenario, pero en este escenario, que es el comienzo de la invasión, los alemanes acaban de invadir Bélgica, solo les falta por tomar Amberes. Acaban de invadir. En el juego de campaña hay un turno, hay un turno, digamos, especial, que solo mueven los alemanes, y luego comienza el juego normal, que de nuevo vuelven a mover los alemanes, que es lo que jugaríamos ahora en este escenario. Y entonces el primer turno suele servir para invadir Bélgica. Lo hemos puesto desde el lado aliado y vemos una de las cosas que llaman la atención, y es que, claro, si un juego de bloques, pues no ves lo que tiene el otro. Y en este juego, una de las características que tiene es que las fichas, por ejemplo, si cogemos las fichas alemanas que hay aquí, pues veremos que esta ficha tiene 20 pasos y esta otra tiene 17, es decir, en estos dos bloques de aquí hay 37 pasos. Y es una de las cosas curiosas que tiene el juego. Al ser un juego de bloques, no es como los juegos de bloques tradicionales que van de 1 a 4, cada bloque solo tiene hasta 4 pasos. Aquí no, aquí hay fichas de hasta 20 pasos. En cada hexágono puede haber
3 bloques, un máximo de 3 bloques, pero los bloques puede haber 20 pasos, con lo cual podría haber hasta 60 pasos en un mismo hexágono, y 3 bloques de cada jugador. Y además aquí los bloques, los puntos son perfectamente cambiables, es decir, por ejemplo aquí tenemos una unidad de 8 y podríamos cambiarla por 2 de 3 y una de 2, perfectamente. Y lo podemos hacer en cualquier momento durante el turno. De hecho, lo habitual es que yo he colocado la colocación tal cual es, pero normal es que en cada hexágono siempre haya 3 bloques para evitar, digamos, la detección, para que sea más complicado al otro jugador el poder saber una idea de qué tiene. Además hay bloques, como estos, que son deception, es decir, son dummies, son fichas falsas, que se pueden añadir. Podría estar puesta hasta aquí y no habría forma de distinguir si es una ficha falsa o no lo es. Y cada jugador tiene hasta 4 de ellas. Así que hay mucho engaño. Además aquí otra característica curiosa es que el combate se produce en la misma casilla. Es decir, ahora mismo estas fichas de aquí no podrían atacarse. Para atacarse tendrían que estar así. El combate se produce siempre en la misma casilla. Y a pesar de estar en la misma casilla, no vemos las fichas del contrario. Solo las vamos a ver si las atacamos o si hacemos exploración aérea, que es para lo que sirven realmente los aviones. Y voy a entrar ya con la fase de acción. Fase de acción. Al comenzar la fase de acción, lo primero que viene son los aviones, la fase aérea. Cada jugador tiene sus aviones. Aquí tenemos aviones alemanes, aquí tenemos aviones aliados, y los tendrá detrás de la pantalla junto con sus tecnologías y demás. Y no sabemos cuáles son. Y entonces, por orden, comenzando por el jugador que tiene iniciativa, va a ir colocando aviones boca abajo, sin que el otro jugador lo vea, en cualquier casilla que esté a 2 hexágonos de una casilla con tropas suyas. De manera que, por ejemplo, aquí tenemos esta, podríamos colocar aquí unos aviones alemanes. Y se van a ir alternando los jugadores. Colocaría el jugador alemán, luego colocaría el jugador aliado, y puede colocar en cualquier sitio donde haya colocado el jugador alemán, puede colocar, pero podría pasar, por ejemplo, el jugador alemán colocar otro aquí y decir al aliado, bueno, pues ahora coloco yo este aquí, ¿vale? Y lo pongo aquí. ¿Por qué solo puede colocar el aliado donde haya puesto el alemán? Porque al ser el turno del alemán, de los poderes centrales están enviando sus aviones a explorar y hacer de exploradores y ver qué tropas tiene el contrario. Cada avión que permanezca después de la fase de combates aéreos, cada punto de avión va a permitir ver un bloque. Elegiremos un bloque y el jugador contrario nos tendrá que enseñar eso. De manera que los aviones que coloque, en este caso el aliado, el jugador que está defendiendo, son solo para evitar que los aviones del contrario nos vean. Digamos, son aviones que salen a interceptar los aviones que van a explorar. Y se va a ir colocando, alternativamente los jugadores van a ir colocando hasta que los dos jugadores pasen consecutivamente. Es importante tener en cuenta que los aviones, los que usemos ahora, no los vamos a poder usar en la segunda fase de acción. Así que, por ejemplo, si el alemán gasta todos sus aviones en mandarlos a explorar para ver qué ataca, no podrá usarlos luego no en la fase de acción, cuando juegue el otro jugador. Es decir, los que utilices cuando tú atacas, no los vas a poder utilizar cuando ataque el otro. Digamos que hay que tener cuidado con eso. Bueno, una cosa especial. En el primer turno no hay combate aéreo. Al principio de la guerra los aviones no llevaban ametralladoras, no iban artillados. Y no fue hasta que un poco más empezado que comenzaron a darse cuenta que podían poner ametralladoras en los aviones para derribar a otros. Entonces, hasta el turno 2 no hay combate aéreo. ¿Cómo funciona el combate aéreo? El combate aéreo funciona de una forma muy sencilla. Se van colocando los aviones, vamos a suponer que aquí han colocado este y los aliados han colocado este otro. Pues habría 2 aliados y un alemán. Pues por cada punto tiraremos un dado, en este caso un dado alemán y 2 dados aliados. Y 2 dados aliados. Los 6 son un impacto, un daño, y los 5 significa una unidad enemiga abortada. Tiraríamos, en este caso sacamos un 5 y un 3, vamos a suponer que saca un 6 el alemán. Significaría que el alemán derriba un avión aliado y tendríamos que colocar una ficha de daño dentro. El aliado colocaría una ficha de daño que iría detrás de su pantalla
significaría que perdería un avión. Y el abortado, ¿qué significa? El abortado significa que el avión no ha sido derribado, pero no ha podido cumplir su misión. Y en este caso, el avión alemán no podría, como solo hay un paso, no podría investigar. Si el alemán hubiera puesto 2 pasos, uno de ellos habría abortado y volvería sin daños, y el otro solo vería un bloque. Si hubieran quedado los dos y no hubiera sacado un 5, pues podría haber 2 bloques. ¿Ves la diferencia? Los 5 neutralizan otro 5. Si hubiera sacado, por ejemplo, el alemán hubiera sacado un 5, este 5 neutralizaría el 5 y no tendría tenido que abortar un avión alemán. ¿Vale? Digamos que eso es el combate aéreo, eso sí, muy sencillito. La gracia que tiene es ir viendo dónde vas poniendo, dónde no vas poniendo, qué combates hay, qué cosas especiales hay. Los ases, el balón rojo, por ejemplo, lo que hacen es que pueden repetir la tirada. Tirarías aparte, los dados del balón rojo se tirarían aparte, tiraríamos, por ejemplo, 2 unos, pues repetiríamos, y bueno, pues una tirada igual de mala, pero digamos, se permite repetir, ¿vale? Si se queda 2 5, pues vamos a repetir un 5 a ver si saca un 6, pues no. Pero bueno, digamos, tanto el balón rojo como René Fogg, que es el as francés, pueden repetir las tiradas. Vale, pues eso es lo primero que hay en un turno en la fase de acciones, son los aviones. Ambos jugadores van a poner aviones y van a tratar de... La idea es conseguir ver qué cosas tiene el otro para poder atacar. Pues yo digo que aquí... una de las cosas principales que tiene el juego es que al ser bloques tienes muy poco conocimiento de qué tiene el otro. Vale. Una vez hecho eso, viene el movimiento. ¿El movimiento cómo funciona? Pues aquí es muy fácil. Aquí hay 2 tipos de unidades. Hay infantería y caballería. La caballería mueve 3 hexágonos y la infantería mueve 2. Pero no podemos movernos de un sitio donde estemos en contacto con el enemigo a otro. Vamos a ver, como os he dicho al principio, el combate se produce siempre en hexágonos, con lo cual lo normal es que esto estuviera, vamos a hacer una simulación, vamos a coger algunas fichas alemanas más, como si los alemanes hubieran avanzado. Lo normal es que esto estuviera algo así, vamos a ver, pues eso estuviera algo parecido a esto, ¿vale? Estos hubieran avanzado aquí, habría fichas alemanas aquí, estos habrán avanzado aquí, aquí habrán entrado otros... Aquí pueden haber entrado otros, a lo mejor los franceses pues han avanzado también aquí, en el turno anterior, ¿vale? Digamos que esto podría ser algo así. Vale. Para eso es importante estos marcadores que veis de control, porque a pesar de, por ejemplo, aquí haya fichas francesas y alemanas, el hexágono es francés, aliado. ¿Por qué? Porque es el que estaba originalmente, igual que estos son alemanes, ¿vale? Siempre para el control, aunque haya fichas de los dos, es de quién entró primero en el hexágono. Y eso es importante porque muchas condiciones de victoria van a depender de quién controla el hexágono. Entonces, al movimiento, las fichas de infantería se mueven 2. Por ejemplo, esta ficha podría hacer 1 y 2 y moverse, porque es infantería. O bien podría moverse aquí, o podría moverse aquí. Pero las fichas que están en contacto con el enemigo no pueden moverse a otro hexágono en contacto con el enemigo. Es decir, esta ficha de aquí no puede moverse aquí directamente. Sí podría moverse aquí, que no hay enemigos, y de aquí a aquí. ¿Vale? Parece que es igual, pero a veces no es lo mismo, ¿vale? Porque si esto estuviera, por ejemplo, yo que sé, así, que podría haber pasado porque hubieran entrado por algún lado los alemanes o lo que fuera, pues no podríamos mover fichas fácilmente de aquí a aquí, no podríamos moverlas a lo mejor. Tendríamos que mover aquí y luego aquí. Bueno, a veces se producen complicaciones. Ese es el movimiento. La caballería mueve 3, la infantería mueve 3. Una vez que haya movido todo el jugador que está atacando, ha movido todos sus bloques, yo recomiendo que cuando se mueva pues los bloques se vayan tumbando para ver qué unidades han movido. Al mover se puede utilizar, se pueden cambiar las fichas. Tienes una ficha de 10 pasos y puedes dividirla, una de 5 que avanza, la otra se queda y en otro lado pues vas cambiando. Digamos, los puntos, la única limitación que tenemos es 3 unidades, 3 bloques por casilla y las fichas que vienen con el juego, no hay más. Entonces, dependemos de eso simplemente. Por supuesto, es un juego en el que hay que fiarse absolutamente del otro jugador, porque aquí es facilísimo hacer trampas, puedes cambiar los bloques y tamaños. Si vas a jugar, es uno de esos juegos, en realidad con todos los juegos, pero en este especialmente, en este tipo de juegos especialmente. Si vas a jugar con alguien de que no te fías, no juegues con él.
Bien, lo que digo, una vez hecho todo el movimiento, que yo recomiendo las fichas que vayan moviendo, ir tumbándolas, porque si no a veces es un poco lío para el jugador y a pesar de que no se quieran hacer trampas, sí se puede uno equivocar, hay que tener mucho cuidado al mover, qué fichas has movido y qué fichas no. Después de eso, viene la fase de combate. Después del movimiento, vendría la fase de artillería. La artillería la vamos a colocar de una manera similar a los aviones. Es decir, el jugador que tiene iniciativa va a colocar una ficha de artillería boca abajo, sin que sepamos cuál es su valor, y la colocará en cualquier sitio donde sus tropas compartan hexágono con tropas enemigas, ¿vale? Por ejemplo, podemos colocar, pues venga, vamos a atacar aquí. Y luego lo haría el contrario. El contrario puede colocar, pero ya, a diferencia de los aviones, no tiene que colocar donde haya colocado el enemigo. Puede colocar en cualquier casilla donde comparta, sus tropas compartan hexágono con el enemigo. Podría colocar aquí y luego decir al alemán, venga, pues ahora yo contesto y pongo aquí. Y luego decir el aliado, venga, yo paso. Y el alemán decir, venga, pues yo voy a poner otro aquí. Y luego el aliado decir, pues venga, yo voy a poner, voy a también meter aquí. Digamos, se van alternando. Y de esa manera se van a ir colocando las artillerías de manera parecida a de los aviones, pero no igual. Una vez colocados la artillería, fijaos que no sabemos dónde va a haber ataques, porque los ataques hay que anunciarlos, se van a colocar con unas fichas, pero no lo hacemos hasta después. Primero colocamos la artillería, sin que sepamos dónde va a atacar. Parece que vamos a atacar aquí, porque hemos colocado mucha artillería, pero no tiene por qué ser así. Digamos, todo el juego tiene mucho bluff, ¿no? Y es una de las cosas graciosas del juego. Se resuelve la artillería. La artillería, se da la vuelta a todas las fichas de artillería que se hayan colocado, y se van resolviendo. La artillería impacta con 5 y 6. Por ejemplo, aquí tenemos dos aliados y dos alemanes, pues tiraríamos 2 dados cada uno. Con 5 y 6 impactan. En este caso, pues nada, tenemos 3 y 2, no habría pasado nada. Y aquí tenemos 1 aliado y 7 alemanes. Tiraríamos. Pero vemos que también hay fortificaciones. Las fortificaciones que van desde 5 a la de Verdún hasta 1, algunas otras. Las fortificaciones tienen dos efectos. Para empezar, son artillería. Es decir, en cualquier sitio donde hay una fortificación enemiga, va a ser atacada por la artillería va a atacar a las unidades enemigas, siempre. ¿Con cuánta potencia? Pues un dado por cada punto de artillería. Es decir, esta fortaleza de Verdún ataca a 5. Y además, fijaos que Verdún es una fortaleza de 2 hexágonos, está en medio de 2, ataca a ambos lados. Ataca tanto aquí como aquí, tira 5 dados en cada uno, con lo cual es un sitio de lo más duro. Igual que Estrasburgo, que también es la otra que en 2 hexágonos. ¿Vale? Tiraría, de manera que aquí el aliado en realidad tendría 1 más 5 de Verdún, 6 dados. Tirarían sus 6 dados, a 5 y 6 se impactarían, en este caso 3 impactos, no está mal, porque además no tiene el gas, los gas que hemos explicado antes. Si hubiera tenido gas clorino o gas mostaza, los 4 podrían haber sido impactos, dependiendo también del nivel de tecnología de máscaras que tuviera el contrario. Y tiraríamos también la artillería alemana, que son 7 dados, pero aquí tenemos a Gran Bertha. El Gran Bertha es especial, ¿por qué? Cuando atacamos un sitio donde hay una fortaleza, el primer 6 que saquemos va a destruir un nivel de fortaleza, solo el primero. De manera que si por ejemplo atacamos con este artillería y tiramos y sacamos, vamos a suponer que sacamos un 6, destruiríamos un nivel de fortaleza. Si sacáramos 2 6, solo seguiríamos destruyendo un nivel de fortaleza. El segundo 6 se aplicaría a la infantería, a las tropas. Bien, de manera que solo podemos destruir un nivel por turno con artillería. Y luego en el combate de infantería también podremos destruir solo un nivel por turno. Eso hace que una fortaleza de 4 o de 5, pues necesitemos un montón de turnos. Como además se pueden reparar, pues la cosa se complica. Con el Gran Bertha podemos hacer algo especial. ¿Qué es el Gran Bertha? El Gran Bertha era un cañón descomunal, un cañón de un calibre monstruoso, un cañón además, que estaba pensado precisamente para destruir las enormes fortificaciones. Entonces, si ponemos la ficha del Gran Bertha y nos gastamos un punto de logística, todos los 6 que saquemos en la tirada se van a aplicar a la artillería. De manera que si sacamos, por ejemplo, vamos a suponer que sacáramos 2 6 aquí, estos 2 6 destruirían 2 niveles de fortaleza. Además de los que destruyamos por artillería. O sea, normal. Podemos llegar a destruir muchos, pero nos va a costar un nivel, un punto de logística. Y tener suerte y sacar 6, que no es tan fácil. Y eso es la habilidad especial del Gran Bertha.
Se puede usar, pero no se usa demasiado, la verdad. Una vez hecha todos los combates de artillería, el atacante declarará los combates, que no tienen que coincidir donde ha hecho los ataques. Podría decir, ¿dónde ha puesto la artillería? Podría ser aquí, podría ser, yo que sé, aquí, y podría ser aquí, ¿vale? La artillería iría a la zona de usada, la de ambos jugadores, y ya no estaría disponible hasta la siguiente fase de acción. La que utilicemos ahora no la vamos a utilizar cuando nos ataque el contrario, igual que los aviones, los que hemos utilizado para nosotros explorar y ver qué fichas tienen, no podremos utilizarlos defensivamente para evitar que el otro nos vea. Una vez hecho eso, viene el combate. ¿El combate cómo funciona? El combate es muy sencillo. Tiraremos un dado por cada paso que tengamos en el sitio. Vamos a imaginar aquí, por ejemplo, pues aquí tenemos 12 y 13 pasos vamos a suponer que hemos metido una ficha algo más grande, hemos metido una de 17, ¿vale? Alemana. Porque si no sería un poco suicidio. Aunque bueno, nunca sabemos lo que hay. A veces pasan estas cosas, que te das unas tortas enormes. Tiraríamos 17 dados alemanes contra 13 dados franceses. De ostras, vamos a tirar 17 dados a 5 y 6. Bueno, el juego nos ofrece una posibilidad para, digamos, evitar tirar esa retaíla de dados, que son estas tablas, ¿vale? Cruzaríamos, por ejemplo, 17 tropas con 3 dados de 6, tiraríamos 3 dados de 6 y cruzaríamos. Y el resultante sería el número de impactos que conseguimos. Y como veis hay dos tablas, una que impacta 5 y 6 y otra que impacta 6. ¿Por qué? Porque donde haya una fortaleza, el defensor, el dueño de la fortaleza, solo recibe daños por los 6, mientras que el otro jugador solo recibe daños por 5 y 6, es decir, el defensor recibe la mitad de los impactos. Y ese es el otro efecto, tremendo efecto de las fortalezas. Tiraríamos y son pasos que directamente se pierden. El enemigo, cada jugador elimina esos pasos. Hay algunas cosas especiales en el tablero que conviene saber. Por ejemplo, los bosques, cuando te mueves a un bosque te tienes que parar el movimiento. Y cuando atacas en un sitio donde hay un río, el turno en el que has entrado, si atacas en el mismo turno que has entrado, vas a sufrir daños extra. Daños extra por la tabla de trincheras. Bueno, como he dicho antes, al principio, en los 6 primeros turnos de juego no hay trincheras. Pero a partir de aquí hay trincheras. Cuando hay trincheras, siempre que ataquemos, vamos a añadir el número de la tabla de trincheras. La voy a poner ahí encima para que la veáis. Esta es la tabla de trincheras. Como veis, dependiendo del número de bloques que nos ataquen, vamos a añadir dados. Por ejemplo, si nos atacan de 1 a 4, añadimos 1. Pero si nos atacan, por ejemplo, de entre 13 y 16, añadimos 4. Es decir, aunque defendamos con 2 puntos, si nos atacan entre 13 y 16 puntos enemigos, añadimos 4 dados. Tiraremos 1 por nuestra tropa y 4 extra, 5 dados. Cuanto más enemigos nos atacan, más daños le vamos a hacer con la trinchera. Eso es un poco como se simula la trinchera. Y esa sería la fase de combate. Aquí pueden ocurrir dos cosas en la fase de combate. Puede ocurrir que eliminemos tropas enemigos pero no vaciemos el hexágono, o puede ocurrir que vaciemos el hexágono. Si conseguimos eliminar todas las tropas enemigas de un hexágono, por ejemplo, vamos a suponer que aquí no, que es Verdún y es prácticamente imposible, pero vamos a ver, supongamos que atacamos aquí y eliminamos todos estos franceses, ¿vale? Porque había pocos o lo que fuera. Colocaríamos un marcador de movimiento de breakout, es decir, movimiento de ruptura. El movimiento de ruptura significa que podemos avanzar un hexágono y volver a realizar un ataque. Si supongamos que esto está así, por ejemplo, ya que hemos eliminado todos los enemigos, el hexágono sería nuestro ya, y haríamos un ataque de ruptura, por ejemplo aquí, que marcaríamos un combate de ruptura, que se va a hacer después de realizados todos los combates. Todos los combates, los movimientos de ruptura y combates de ruptura se realizan después, ¿vale? Eso se realiza durante los 3 primeros turnos, porque a partir del 4.º turno, cuando envíe trincheras, para realizar eso tendremos que gastarnos una ficha de tanques o una ficha de Stormtroopers. Y solo avanzaremos con una cantidad igual a los puntos que nos permitan la tabla. Como si recordáis antes, empezaba el nivel 3, empezaba en 4, luego nivel 4, 6, 7. Esas son las cantidades de puntos que podemos avanzar. Es decir, cuando empiezan las trincheras la cosa se pone realmente complicada y tenemos que gastar fichas que nos cuestan un punto de logística, un punto de abastecimiento para avanzar, y además no podremos avanzar con muchas. Bien, de manera que las trincheras efectivamente no solo es que
el defensor vaya a defenderse con más dados, sino que avanzar, hacer las rupturas es realmente complicado, lo cual simula muy bien, pues como era la Primera Guerra Mundial. Eso lo hace muy bien. Y aquí en el combate van a entrar en juego otras utilidades de los puntos de logística. Los puntos de logística los tenemos aquí y los podemos usar para varias cosas. Los podemos utilizar para reparar aviones, con un punto podríamos recuperar 2 puntos de aviones dañados, para disparar el Gran Bertha, como os he dicho. Podemos hacer una reorganización de emergencia. Una reorganización de emergencia es en la fase de movimiento, podemos mover 5 puntos de combate. Por cada punto de logística podremos mover 5 puntos de combate a cualquier parte del tablero que controlemos. De manera que, por ejemplo, el francés al principio, si le van a entrar por aquí, pues puede mover aquí rápidamente para bloquear la entrada. O el alemán llevarlos al frente rápidamente. Bueno, es caro, pero nos puede tapar un agujero en un momento. Y luego, también podemos utilizarlas para reabastecer una casilla que esté desabastecida. Podemos gastar un punto y esa casilla queda abastecida. Y para 2 cosas muy importantes en el combate. Para reforzar un hexágono y para retirarnos antes del combate. Cuando el jugador enemigo declare un combate, antes de que se resuelva, nosotros podremos decir, quieto, me gasto un punto de logística y me retiro. Cosa que no voy a hacer en Verdún, pero en cualquier otro sitio lo podría hacer. Te retiras. Y eso evita que, si has visto que te han concentrado un montonazo de tropas y te van a masacrar, pues te retiras y te evitan las tortas. Un poco como los piratas de Asterix. Hundimos el barco y nos evitamos las tortas. Pues es lo mismo. Regalamos el hexágono, pero nos evitamos las tortas. Y la otra acción, que es la de reforzar un hexágono, es que si vemos que el otro, nosotros tenemos ahí fuerza para aguantar más o menos, pero creemos que ha avanzado con más, o le queremos dar una sorpresa al otro, podemos gastar un punto de logística para meter de cada hexágono de alrededor en donde no haya un combate, hasta 5 puntos de fuerza al hexágono. Entonces podemos reforzar con varios. Es decir, el alemán nos ataca aquí, por ejemplo, y nosotros tenemos aquí estas tropas y decimos, espera, punto de logística, meto 5 puntos de aquí, 5 de aquí, 5 de aquí. Y de repente le acabo de reforzar con 15 puntos extra, con lo cual el susto que se puede llevar al alemán puede ser considerable. Pues esos son 2 usos muy importantes de los puntos de logística y el uso de estas habilidades para reforzar, para retirarse, puede determinar mucho en la partida. Es una de las cosas que se tarda más en aprender en el juego, eso y el movimiento en hexágonos, el combate, coger el tema de que los combates son hexágonos, es una de las cosas. Esto con el movimiento de reorganización que vamos a tener al final del turno, que luego explico. Esas son las cosas diferenciales del juego, o que lo hacen un poquito distinto. Bien, una vez resueltos todos los combates, se acabaría la fase de acción. Y se repetiría de nuevo la fase de acción, pero el otro jugador. Es decir, aquí ha atacado, movido y atacado y demás el alemán, y ahora lo haría el francés. Comenzaría con sus aviones, pondría los aviones, luego vendría el movimiento, luego la artillería, luego los combates. Se haría todo eso. Y eso sería un turno. Siguiente turno, podemos hacer 2 fases de acción. De nuevo otra fase de acción. Otra vez el alemán. Pero entre estos 2 fases recuperaríamos todos los aviones y toda la artillería. Volvía a estar disponible toda la artillería y todos los aviones. Y habría una nueva fase de acción. De nuevo el jugador de iniciativa, en este caso el alemán, pondría sus aviones, miraría, después movería, combate de artillería, colocaría la artillería, combates de explotación, de ruptura si los hay, después el francés, el aliado, haría lo mismo, ¿vale? De manera que cada turno no solo va a mover y atacar un jugador, luego el otro, sino que además son turnos dobles, si eso pasa 2 veces. Y una vez que haya pasado todo eso, viene la entrefase entre los 2 turnos, que ocurre algo muy especial. Esta es la secuencia de juego. Como veis es la fase de acción, aquí se repite, la fase de acción 2 exactamente igual, y luego viene la fase de reorganización estratégica. ¿Qué es esto de la reorganización estratégica? Bueno, pues esto es una de las cosas especiales de este juego que yo solo he visto aquí. Es una fase en la que tú puedes coger todos tus puntos de combate y moverlos a donde te dé la gana del tablero, siempre y cuando sea una zona donde tú controles ese hexágono. Es decir, puedes cambiar completamente el frente de arriba abajo. ¿Qué simula esto? Pues simula que realmente las líneas aquí en la Primera Guerra Mundial eran muy fijas y al no haber mucha inteligencia, no sabías realmente qué estaba haciendo el otro. El movimiento de tropas podría ser total por detrás y no darte cuenta. Tú solo ves la línea de trincheras, solo veías la línea de trincheras y poco más.
con que hubiera 4 gatos bastaba. Entonces en el juego se representa así, puedes cambiar completamente todas tus fichas de sitio. La única condición es que no puedes dejar ningún hexágono vacío. Si hay un bloque no puede quedarse vacío, ningún hexágono, no puedes dejarlo vacío, y solo puedes moverte a sitios donde tú controles, donde haya marcadores tuyos. Por lo demás, se puede cambiar todo. Y claro, por supuesto, esto es algo en el que hay que tener completa confianza en el otro jugador, porque aquí puede haber todo tipo de chanchullos si el otro jugador es un tramposo. Pero de nuevo insisto, si vas a jugar con alguien que no tienes dudas, que tienes dudas de su honestidad a la hora de jugar a juegos, no juegues a juegos y menos a este. Y después de esa fase, que es tremendo, el que puedas cambiar a cualquier sitio, porque a lo mejor has estado atacando por aquí, de repente cambias aquí o el otro, realmente es una cosa muy curiosa. Después de esa fase vendría la fase de puntos de victoria. Bien, en el juego, dependiendo del escenario, se van a ganar puntos de victoria por estas casillas que veis marcadas. El alemán por estas, el francés por estas, y luego el alemán tiene que ocupar Francia. Si no ocupa muchos hexágonos de Francia, le va a dar puntos de victoria al aliado. Pero bueno, eso es cuestión de ir leyéndolo. Por supuesto, si toma París el alemán, los poderes centrales ganará. Y bueno, el juego es esto, ¿vale? Contado por encima. Como siempre hago, no entro en detalles, pero bueno, ya tenéis una idea. Leyendo las reglas una vez y con lo que yo os he contado, sabríais jugar. Y hay poco más. Bueno, hay una fase también de desgaste al principio de cada turno, a partir del turno 2, que se utiliza esta tabla que os pongo ahí, que son unos puntos extra que se van perdiendo, que es un poco el desgaste de pequeños tiroteos en trincheras y demás. Y eso es el juego. Field of Despair es un juego de la Primera Guerra Mundial, como hemos visto, sencillo de jugar, porque en realidad las reglas no son muy complicadas, muy interesante, que tiene esa niebla de guerra que se utiliza con los bloques, y esos añadidos extra. Yo cuando la primera vez vi un juego, a mí los juegos de la Primera Guerra Mundial, me cuesta un poco entrar en ellos, porque la Primera Guerra Mundial es una guerra un poco tediosa, de líneas, de pocos avances, de pocos cambios. Al menos a primera vista, sobre todo el frente occidental, el frente oriental es más móvil, y en principio me pareció un juego, digo, bueno, pues otro juego de la Primera Guerra Mundial, bueno, lo miraré, pero vamos, tampoco. Pero cuando vi que tiene esos añadidos que hemos visto, que lo hace con las bolsas, con la bolsa roja, la bolsa azul, de la guerra naval, la guerra en el frente del este, le da mucho color y le da sabor, le da además un contexto, lo mete el juego que tenemos, que es en el frente occidental, lo mete en ese contexto de toda la guerra, te da la sensación de que hay más cosas alrededor, y eso está muy bien. Y luego, esa innovación que tiene, que a mí es lo que más me ha llamado la atención, de la fase de reorganización estratégica, donde cambias los bloques completamente de sitio, cambiando completamente la situación de la guerra, pudiendo tomar decisiones, voy a atacar ahora por aquí, o voy a tomar esta otra cosa, que cambian completamente el desarrollo estratégico de la guerra, pues es diferente, es innovador y es interesante, y lo hace bien. A veces puede hacer un efecto extraño, pero cuando uno aprende a utilizar los puntos de logística para retirarse a tiempo, un efecto extraño, ¿por qué? Pues porque si sabes que eres el último jugador que mueves, el jugador que mueve segundo, y sabes que después de moverte vas a poder reorganizar todas tus tropas, puedes dejar hexágonos o casillas prácticamente vacíos y concentrarte en un solo sitio. Pero si el otro jugador sabe que vas a hacer esto, gastando un punto de logística, se retira y ya está. Pero bueno, ese es el único efecto que a mí me ha parecido un poquito extraño. Habría que jugarlo un poquito más. Yo he jugado la campaña, he jugado algún escenario, pero no han sido demasiadas partidas como para ver todavía si realmente ese efecto queda raro o no. En principio no nos lo pareció, pero luego con los puntos de logística se soluciona, se evita eso. Y es una de las formas que descubrimos que los puntos de logística son más importantes de lo que a primera vista parece. De hecho, hay que procurar tener siempre disponibles, y cuando no los tienes, que le pasa al alemán a final de partida, lo pasas realmente mal. Por otro lado, es un juego que hay que ser mucho más agresivo de lo que uno cree. En estos juegos de bloques muchas veces tenemos la tendencia de ser prudentes porque no vemos a qué atacamos, y aquí uno tiene que darse cuenta que hay que atacar. Sobre todo el alemán al principio tiene que atacar y avanzar lo más rápidamente posible, y luego el aliado, cuando ya empieza a tener superioridad, tiene que empezar a atacar también, atacar sin miedo, concentrar sus tropas y atacar sin miedo.
qué es lo que pasó. De hecho, puede llegar a pasar lo que históricamente pasó, y es que llega un momento en el que colapsa el ejército alemán completamente, si se le presiona lo suficiente. A mí el juego me ha resultado muy interesante, me ha resultado muy atractivo, me ha resultado un soplo de aire fresco, con ideas nuevas. No se tarda demasiado a jugar, la campaña puede tardar 4 tardes, cosas así, jugando 5 horas cada tarde, que para un juego de una campaña y de toda una guerra mundial, pues no es mucho tiempo. Y se hace muy entretenido, se hace interesante, incluso las fases un poco más sencillas, la de los aviones, la artillería, pues tiene su cierto interés, ver dónde pones las cosas y tal, y tienes tus piques y tus cosas que lo hacen interesante. Yo lo recomiendo mucho el juego. La única pega que yo le he visto, un poco el tablero que se pandea un poco, no termina de ponerse liso, y es un defecto que ya he oído que también hay más gente que se ha quejado de ello. A lo mejor algún tema de almacenaje en un sitio húmedo o algo pues ha podido tener que ver, pero bueno, quitando ese pequeño detalle, por lo demás tiene una presentación excelente, el juego está muy bien, merece mucho la pena. Bueno, como siempre, espero que os haya resultado útil, que os haya gustado, y muchas gracias por verme.